Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa especial Descifrando el Coronavirus. Nuestro tema hoy es el tema de la COVID-19 en niños y para eso vamos a conversar con la doctora Almudena Laris González, quien es pediatra infectóloga del Hospital Infantil de México. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, nuestra primera pregunta hoy es: ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la COVID-19 en niños y en qué se diferencian de las manifestaciones en adultos? Con COVID, por mucho, quienes se ven más afectados son los adultos y sobre todo adultos mayores, y los niños tienen usualmente manifestaciones más leves. Muchos niños no van a presentar absolutamente ningún síntoma y muchos otros van a presentar síntomas sumamente leves, como si fuera una simple infección de vías respiratorias superiores sin mayor repercusión. De hecho, hay estudios que han visto que únicamente aproximadamente la mitad, entre 40 y 50% de los niños con COVID tienen fiebre y también solamente cerca de la mitad de los niños tienen tos. También, en ocasiones los niños pueden presentar otras manifestaciones como por ejemplo dolor abdominal, diarrea, puede ser también una fiebre sin alguna otra manifestación, pueden tener en casos un poquito más graves dificultad para respirar, rechazo al alimento, malestar general o más raramente inclusive manifestaciones en la piel, ¿no? Ronchitas en la piel, enrojecimiento de los ojos. Entonces, vaya, concluyendo un poco, las manifestaciones más comunes son fiebre y tos. ¿Y la tos es seca? La tos usualmente seca, en ocasiones puede tener también un poquito de secreción. Sin embargo, en ocasiones las manifestaciones, y muchas veces no lo podemos distinguir de otras enfermedades infecciosas, ¿no? De algún otro catarro común, o en ocasiones ni siquiera nos vamos a dar cuenta que el niño tuvo la infección. Solo se dan cuenta cuando le hacen la prueba PCR. Así es, o a veces se estudia al niño porque alguien en su familia se enfermaron, los papás, los abuelos, los hermanos, entonces se estudia al niño y se dan cuenta que tiene la infección, porque la mayoría de los casos son leves y con síntomas poco específicos, o es más difícil sospechar en ellos las manifestaciones. También, sobre todo en bebés chiquitos, porque no nos pueden decir las manifestaciones, ¿no? A diferencia de un adulto que nos puede decir que no percibe olores, que le duele la cabeza, que le duele los músculos, etcétera, etcétera. Sobre todo en bebés pequeños que todavía no nos pueden decir sus manifestaciones, pues es más difícil la sospecha de la enfermedad. Doctora, una de las principales manifestaciones es el síndrome inflamatorio pediátrico sistémico, que algunos dicen que se parece a la enfermedad del Kawasaki. ¿Usted qué nos dice de esto? Así es. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de este síndrome? Pues fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general. Otras manifestaciones muy importantes son gastrointestinales. Se ha visto que estos niños pueden tener náusea, vómito, dolor abdominal de manera muy importante, también diarrea. A veces tienen tos o dificultad para respirar, pero no siempre lo tienen. Y la manifestación más grave es que tienen problemas a nivel circulatorio y a nivel cardíaco. O sea, son niños que hacen un estado que se llama de choque por problemas a nivel cardíaco y circulatorio, y de hecho la mayoría de estos niños requieren tratamiento en una terapia intensiva pediátrica. La gran mayoría logran salir adelante, afortunadamente, pero sí es una manifestación sumamente grave, ¿no? Entonces, a manera de concluir un poquito, a la gran mayoría de los niños con COVID les va bien, pero tampoco nos podemos confiar porque hay un pequeño porcentaje que sí pueden ponerse graves. ¿Cuáles son las señales que tienen que servir de alertas a los papis y a las mamis para salir corriendo al hospital? Número 1, la dificultad para respirar. ¿Cómo la detectamos? 1, que la respiración sea más rápida de lo normal, o sea, una respiración como agitada. Sin embargo, para medir esto, primero hay que intentar controlar la fiebre, ¿no? O sea, muchas veces cuando un niño tiene fiebre puede respirar un poquito agitado, pero cuando controlamos la fiebre mejora. Sin embargo, si esta respiración agitada está siendo persistente o está siendo importante, esta respiración rápida o agitada, o aletea, o sea, las alas de la nariz se mueven y aletean cada vez que respira el niño, o sobre todo en niños pequeños, si vemos que se hunden las costillitas al respirar, o
que se levanta la pancita cada vez que hace una respiración, o por supuesto si se pone moradito, eso ya es un signo todavía mucho más grave. O sea, todos estos signos de falta de aire o dificultad para respirar deben hacernos de inmediato ir al hospital. También, si el niño está con fiebres muy altas, muy persistentes y está además decaído, no quiere comer, no quiere jugar, lo vemos en malas condiciones generales, pues sí también requiere una evaluación médica. O sea, la pura fiebre no es motivo de correr al hospital, pero sí de buscar por lo menos una asesoría médica, pero la dificultad para respirar sí es motivo para ir de emergencia al hospital, o un niño que de plano está, pues que no responde, ¿no? Que está demasiado dormido, no está alerta, está en muy malas condiciones generales, no quiere ni siquiera tomar líquidos, hay que llevarlo al hospital. Cuando un menor de edad se infecta, ¿puede llegar a ponerse grave o hasta muy grave? Es raro que se pongan graves, pero sí se llegan a poner graves, ¿no? Mencionábamos el ejemplo del síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico, que sí es un ejemplo de enfermedad grave. Y esta enfermedad grave puede darse aún en niños que eran perfectamente sanitos, ¿sale? Entonces, aunque es muy raro y muy poco frecuente, sí se puede poner grave un niño previamente sano. Sin embargo, tienen más riesgo de ponerse graves los niños que de por sí tienen otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades? Por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, problemas del sistema inmunológico, o sea, inmunodeficiencias, problemas también neurológicos, o también otra muy importante es la obesidad, ¿no? Desgraciadamente en México somos uno de los países con más obesidad infantil, y los niños que tienen obesidad también tienen más riesgo de ponerse graves si les da COVID. Al principio se dijo que los niños no se contagiaban de COVID y no se enfermaban, pero ahora hay cifras contundentes que demuestran lo contrario, doctora. Los niños presentan en general una enfermedad menos grave que la de los adultos, pero sí se infectan, sí se enferman y raramente se ponen graves. Si hablamos de la proporción de total de casos, en general lo que está reportado es que los niños representan más o menos entre el 1 y el 10% de los casos de COVID, ¿no? O sea, los adultos siguen siendo la gran mayoría de los casos, pero los niños sí representan entre el 1 y el 10%. Por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente ya se llegó a tener más de 500,000 niños con COVID confirmado. La gran mayoría de los casos leves, pero sí ya se llegó a más de 500,000 niños con COVID confirmado. Claro, 500,000 comparado con aproximadamente 6 millones en adultos, o sea, representa cerca del 10% de casos, y lo que está reportado en otros países, sobre todo asiáticos, es que los niños representan como entre el 1 y el 2% de todos los casos. Si hablamos de México, por ejemplo, los niños con enfermedad confirmada por COVID representan cerca del 4% de todos los casos confirmados, y estoy hablando de niños y adolescentes, ¿no? O sea, hasta los 18 años. Y si hablamos solamente de los pacientes que requieren hospitalización y por lo tanto tienen una enfermedad grave, los niños representan solamente aproximadamente 3 de cada 1,000 hospitalizaciones. ¿A qué se debe esto, doctora? Hay como varias teorías, ¿no? O sea, la diferencia en el sistema inmunológico de los niños comparado con el de los adultos, que si bien es un sistema inmunológico más inmaduro, el sistema inmunológico, digamos que es un arma de doble filo, porque por un lado te ayuda a protegerte del virus, pero por otro lado, si tu sistema inmunológico reacciona en exceso, también le causa daño a tu cuerpo, ¿no? De hecho, es lo que le pasa a las personas con enfermedades autoinmunes. Entonces, precisamente, este sistema inmunológico de los niños, que es diferente al de los adultos, podría ser una de las explicaciones de menor gravedad. 2, su experiencia reciente con otros coronavirus causantes de catarro común podría darles cierta protección, o la cantidad de receptores en su vía respiratoria. Entonces hay como varias hipótesis, pero ninguna está confirmada hasta el momento. Si una mujer se contagia de COVID estando embarazada, ¿puede transmitirle la COVID al bebé, incluso después aportándole su leche materna? Sí hay evidencia de algunos casos en que hubo transmisión de la mamá al bebé, ¿no? O sea, casos en que la mamá estaba
con la infección aguda muy cerca en el momento del parto, y el bebé en las primeras horas de vida se detectó que tenía la infección. O sea, sí hay casos confirmados en que hubo esta transmisión. Sin embargo, parece ser que la transmisión es poco frecuente, es bastante poco frecuente. Afortunadamente, la gran mayoría de bebés que han nacido de mujeres embarazadas con COVID han sido niños pues sanos y que les ha ido bien. Sí puede aumentar ciertos riesgos, pero sobre todo si la mamá se pone grave. O sea, por ejemplo, si la mamá se pone grave por COVID en el embarazo, es posible que requiera, por ejemplo, una cesárea de urgencia y ese bebé tenga que nacer prematuro con todas las consecuencias que tiene la prematuridad. Ahora, una pregunta a la inversa. ¿Puede un niño contagiar a otras personas, por ejemplo, a los abuelitos en la casa? Sí se ha observado que los niños sí pueden transmitir la infección a sus familiares. Hasta el momento no han sido el vehículo principal de infección, sobre todo porque en la gran mayoría del mundo no están yendo a la escuela, que es donde se suelen contagiar, y están metidos en sus casas. Entonces, claro, mientras los niños estén metidos en sus casas, pues no se va, o sea, es poco probable que se enfermen y enfermen a otros. Pero eso no significa que no puedan ser contagiosos y contagiar sobre todo a otros grupos de riesgo, como por ejemplo los abuelitos, ¿no? Doctora, ¿y qué tan riesgoso es que un niño invite a una niña u otro niño a la casa a jugar, o que se vea en el parque, se vean para jugar? En estos escenarios, ¿cuál es la línea que no se debe cruzar? Si nuestro hijo quiere ver a su mejor amigo, ok, invitemos al mejor amigo, pero solo al mejor amigo, y hagamos una pequeña reunión de 2 niños en que si la mamá acompaña a ese niño, las mamás o los papás estemos con nuestro cubrebocas colocado, nos lavemos todos las manos antes y después, o inclusive frecuentemente. Si lo podemos hacer en un espacio abierto, o sea, si tenemos un patio o algún lugar abierto donde nos podemos juntar, es mucho menos riesgoso que si lo hacemos en un espacio cerrado. Y por supuesto preguntarles antes si tienen síntomas. Claro, si tienen tos o mocos o fiebre, pues pésimo momento. Entonces, creo que podemos hacer este tipo de cosas, pero minimizando los riesgos. Ahora bien, hay un estudio que dice que si todos en un país o en el mundo usáramos cubrebocas durante 6 semanas, que cortamos la cadena de contagios. ¿Los niños deben usar cubrebocas? Los niños también deben utilizar cubrebocas, pero no los bebés, no los niños más pequeños. O sea, los niños menores de 2 o 3 años, ese es el rango que usualmente se maneja. Abajo de esa edad es muy difícil que toleren el cubrebocas, o inclusive en un bebito muy chiquito puede inclusive ser peligroso, ¿no? Pero niños mayores de 2 o 3 años sí ya pueden tolerar bien el cubrebocas, ¿no? Y si están en una situación en que no podemos evitar que estén pues cerca de, o sea, lo mejor simplemente es no exponerlos al riesgo, pero si no podemos evitar alguna situación en la cual van a estar cerca de otras personas, sí deben colocarlo. Por ejemplo, los niños que tenemos nosotros hospitalizados, si son niños mayores de 2 o 3 años, sí les pedimos que utilicen su cubrebocas, y la verdad es que la mayoría entienden y cooperan muy bien. Con esta precisión, doctora, nos vamos a una pausa. En breve continuamos descifrando el nuevo coronavirus. Regresamos. Nuestra invitada de hoy es la doctora Almudena Laris González, pediatra infectóloga del Hospital Infantil de México. Doctora, en algunos países como México nos estamos acercando a la temporada invernal y también de influenza, que significa alerta en el sistema de salud. ¿Cómo un médico va a distinguir los síntomas de la COVID con lo de la influenza, o uno mismo en su casa? No son clínicamente distinguibles, las dos se parecen mucho. Uno no puede simplemente por los síntomas, sin una prueba, decir que es una que otra. Y precisamente por eso es sumamente importante que prevengamos influenza y que todos nos vacunemos contra influenza, ¿no? Porque no queremos
uno, tener este problema del diagnóstico, ¿no? Si tenemos fiebre, si tenemos tos, no sabemos si es influenza, si es COVID o si es algún otro virus respiratorio. Y además, porque esto va a ser una enorme carga en el sistema de salud, tener juntas la epidemia de influenza y la epidemia de COVID. La buena noticia es que además de la vacuna de influenza, que es muy importante ponernos, las medidas que hacemos para prevenir COVID también nos ayudan a prevenir la transmisión de influenza. A partir de los casos recientes de reinfección, el primero se dio en Hong Kong, me refiero a reinfección en un paciente sano. ¿Se puede saber cuánto dura la inmunidad en una persona que se contagia y que es un paciente sano? Y dos, ¿ese paciente se reinfecta, pero necesariamente tiene que enfermarse? En cuanto a los estudios que se han hecho hasta ahora, hay algunos estudios que muestran que los anticuerpos caen por ahí de los 3 meses, que hay personas que tuvieron COVID y que a los 3 meses ya no tienen un nivel detectable de anticuerpos. Sin embargo, hay otro estudio más reciente que se hizo en Islandia, que es un estudio muy grande y muy bien hecho, en que siguieron a las personas al menos 4 meses después de haberse infectado y todavía tenían un buen nivel de anticuerpos, ¿no? Entonces, este estudio nos da un poquito más de esperanza de que quizá la inmunidad sí dure un poco más de lo que se estaba planteando, pero también esto varía un poco de persona a persona. No todos somos iguales, ¿no? O sea, hay gente que cada año le dan 3 o 4 gripones y hay gente que nunca se enferma, ¿no? Entonces, también esto hay una variabilidad biológica entre todas las personas y la respuesta seguramente no es igual para todos. Y la otra cosa importante es, nivel de anticuerpos no es exactamente igual a inmunidad. O sea, inclusive en personas en que ya se ha visto que cayó el nivel de anticuerpos, es posible que todavía haya inmunidad de tipo lo que se llama celular. Es decir, nosotros combatimos a los microorganismos mediante anticuerpos y mediante las células del sistema inmunológico. O sea, tenemos como 2 frentes de batalla. Entonces, aún si los anticuerpos van decayendo, es posible que todavía sirva el otro frente de batalla, que son las células del sistema inmunológico. Entonces, creemos que probablemente la inmunidad no va a ser de por vida, pero que sí dure por lo menos algunos meses o unos pocos de años, pero como sabemos que sí existe la posibilidad de la reinfección, que sí ya se corroboró, no nos podemos confiar. O sea, no podemos decir, yo ya me enfermé de COVID, entonces no voy a utilizar cubrebocas, voy a ir a bares, voy a hacer lo que quiera. No, porque sí podemos reinfectarnos. Ahora bien, no hubo un caso de reinfección en pacientes sanos antes de agosto. ¿Por qué ocurre justamente después de agosto, digamos 8 meses después que el virus estuvo dando vueltas de un país a otro y por aquí, por allá y en todos lados? Este es el primero que se logra comprobar, lo cual no equivale a decir que es el primero que haya existido. Para comprobar que... Estamos hablando del de Hong Kong. Sí, del paciente exactamente, del paciente de Hong Kong. 33 años. Exactamente. Este es el primer caso que con todas las de la ley, digamos, todas las de la ciencia, podemos decir que es una reinfección, lo cual no significa que es la primera que ocurrió en el mundo, sino la primera que podemos estar seguros. ¿Por qué? Para decir que fue una reinfección, no solamente es que se detectó con prueba 2 veces el virus, sino hicieron un análisis completo de ese virus que se detectó la primera vez y del virus que se detectó la segunda vez, y vieron que no era el mismo virus que se quedó en su cuerpo y que todavía era detectable, sino que era un virus un poquitito distinto. Todos los virus están mutando todo el tiempo, mutaciones muy, muy, muy pequeñitas, y entonces es el primero en que se tiene toda la evidencia sólida para decir que es una reinfección, pero probablemente ya habían habido casos antes que simplemente no se habían detectado o no se habían comprobado. ¿Y por qué el virus fue distinto? ¿Porque se reinfectó en un lugar diferente al del primer lugar que se infectó? Exactamente. Normalmente ese análisis completo genético del virus nos dice que no era exactamente, igual que con una huella digital, aunque 2 personas sean muy parecidas y los 2 sean seres humanos, con la huella digital o con el ADN podemos decir esta persona no es exactamente la misma que la otra persona, igual, o sea, sacamos esa como huella genética completa de cada virus y podemos decir, no, este segundo evento que tuvo es por uno que también es coronavirus SARS-CoV-2, pero no es exactamente el mismo
que lo infectó la primera vez. Entonces, probablemente ya habían casos, pero este es el primero en comprobarse. ¿Qué tan riesgoso es hacer reuniones familiares con personas que vienen de afuera, tomando en cuenta que muchas reinfecciones se dan justamente en el seno familiar? Sí existe un riesgo, y algo importante en este sentido es algo que se conoce como el inóculo. ¿Eso qué significa? Yo puedo contagiarme con una cantidad muy chiquita de virus o me puedo contagiar con una cantidad muy grande de virus. O sea, no es lo mismo si fui al súper y por accidente toqué algo que estaba contaminado y me contagié con una cantidad muy pequeñita de virus. Es más probable que mi caso sea leve que si estuve conviviendo por horas de cerca con una persona que estaba enferma, que tosió cerca de mí, que me abrazó, etcétera, etcétera. Probablemente la cantidad de virus con la que me infecté es más grande y es posible que eso me lleve a una infección más grave. Entonces, creo que un problema que suele suceder en las reuniones familiares es que justamente es el tipo de contexto en que la gente sí convive de manera mucho más cerca, se da besos, se da abrazos, comparten comida, y eso es lo que no se debe hacer. Exactamente. Entonces, les puedo decir, o sea, creo que hay que llegar a un punto medio. Por ejemplo, si yo tengo a mis papás, ¿no? A los que, bueno, tampoco quiero pasar meses y meses y años sin verlos jamás, pero quiero cuidarlos porque pues ya están en una edad de riesgo. Es como, bueno, podemos vernos, pero poquitas personas, solo voy a ir yo y mi esposo, en un lugar bien ventilado, con las ventanas abiertas. No nos vamos a dar besos y abrazos, vamos a utilizar cubrebocas, ¿no? O sea, aún si somos familia, tenemos que hacer cosas para cuidarnos. Y precisamente porque es a quienes más queremos, ¿no? Hablando de cubrebocas, doctora, hay muchas dudas sobre cómo colocárselo, de qué lado tomarlo, en este caso de que sean cubrebocas quirúrgicos, etcétera, etcétera. Ayúdenos un poquito con esto. Así es, un punto esencial es que, como lo dice su nombre, debe cubrir tanto la nariz como la boca y llegar hasta abajo de la barbilla. Con esta parte que podemos como amoldar, hay que ponerla bien, digamos, amoldada a nuestra nariz para intentar disminuir lo más posible el paso de aire. Si necesitamos acomodarlo o al retirarlo, debemos hacerlo de aquí, de los lados, nunca tocando el frente que puede estar contaminado. Y una duda frecuente es qué lado va adelante y qué lado va atrás, ¿no? Entonces, lo principal en lo que tenemos que fijar es en los pliegues. Los pliegues deben quedar hacia abajo. ¿Por qué? Porque parte de afuera. Exactamente, la parte que va hacia afuera, hacia adelante, los pliegues deben quedar mirando abajo. ¿Por qué? Porque si los pliegues de afuera quedan mirando hacia arriba y alguien tose o habla y cae alguna gotita, esa gotita se va a quedar ahí en el pliegue como si fuera una hamaca, ¿no? Entonces, la parte que mira hacia adelante debe tener los pliegues hacia abajo. Que casi siempre es en estos, por ejemplo, casi siempre es la parte como de más color, más azulita, pero sobre todo fíjense en los pliegues. Hay unas preguntas más generales, como la del cubreboca, que nos preguntan en redes. Por ejemplo, si usted hoy se entera de que una amiga suya con la que estuvo hace 2 días o algún compañero de trabajo con el que estuvo hace 2 días dio positivo, pero es asintomático o tiene síntomas, ¿usted cuántos días deben pasar para que usted se haga una prueba? Esta es una duda frecuente. Si tuvimos contacto con una persona que tiene COVID y nosotros queremos saber si tenemos COVID, el momento adecuado para realizarnos la prueba, ojo, la prueba de PCR, la que se hace en la nariz, debe ser entre 6 y 7 días después de que tuvimos contacto. ¿Por qué? Si yo me precipito y me la hago 2 o 3 días después, todavía es muy pronto para detectar el virus y puede ser que sí estoy infectado y me sale la prueba negativa. Entonces, el momento... ¿Y es un falso negativo? Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta el periodo de incubación del virus. O sea, cuánto tiempo está ahí replicándose antes de estar en una cantidad suficiente para ser detectado. Entonces, lo óptimo es eso. Si tuve contacto con alguien enfermo, la prueba la debería realizar entre 6 y 7 días después de que tuve ese contacto para que pueda tener más confianza en esa prueba. No tiene nada que ver con los días en que la persona llevaba enferma, pero era asintomático y no lo sabía. Más bien tiene que ver con el momento en que yo conviví con esa persona. Perfecto. Y doctora, ¿qué significa hacerse una prueba COVID? Si al minuto de yo hacerme una prueba PCR COVID, convivo con alguien
que lamentablemente fue contagiado y que lo supo después porque es asintomático, esa prueba anterior que me hizo un minuto antes quedó sin efecto, ¿cierto? Exactamente, ¿no? O sea, nunca hay que confiarse a que eso... este caso, ¿no? Conviví con alguien con COVID, me hago mi prueba los 6 días, o sea, mi prueba de PCR sale negativa, pero eso, al día siguiente resulta que convivo con otra persona que tenía COVID, ya sea con síntomas o sin síntomas y me contagio, pues realmente esa prueba que me hice el día anterior no me dice absolutamente nada, ¿no? O sea, me dice que para ese momento no tenía la infección, pero no me puede decir si me contagié 10 minutos después, un día después o 3 días después, ¿no? Entonces nunca debe hacer que nos confiemos haber tenido una prueba previa negativa. Doctora, para concluir el programa me gustaría preguntarle qué significa convivir con el coronavirus. ¿Cómo dimensionar los riesgos para no caer en estrés, ansiedad y demasiadas preocupaciones? Afrontar con miedo las situaciones no nos sirve de nada y el miedo no nos hace tomar buenas decisiones, ¿no? Lo que nos hace tomar buenas decisiones es el sentido común, ¿no? A mí me gusta a veces ponerlo un poquito en perspectiva y la verdad es que la humanidad ha pasado por cosas así de duras y más duras, ¿no? O sea, recordemos la influenza de 1918, ¿no? O sea, piensen en la gente que vivió en ese entonces una pandemia que fue terrible, pero que todavía la ciencia no estaba desarrollada, entonces ni siquiera sabían qué era ese virus que los estaba infectando, no había esperanza de tener una vacuna, etcétera, etcétera, y aún así la humanidad salió adelante, ¿no? O sea, tengamos esperanza de que aunque es un momento duro, vamos a salir adelante, pero creo que sí nos tiene que dejar reflexionando, uno, en que mientras menos respetemos la naturaleza, tenemos más riesgo de cada vez más virus logren saltar hacia el ser humano y causar pandemias. Entonces, es un llamado muy fuerte a que tenemos que detener todo este daño que le estamos haciendo al planeta y a la naturaleza. Y punto número 2, para mí es una gran lección en la importancia de la solidaridad. Si bien la ciencia es importantísima para controlar y salir de esto, el otro pilar es la solidaridad. Si cada uno ve por sí mismo, va a ser muy difícil que salgamos de esta. No que si todos nos cuidamos y cuidamos es salir lo menos posible, utilizar mi cubrebocas, ayudar a quien se quedó sin trabajo para que pueda salir adelante. El otro pilar que nos tiene que recordar esta pandemia es que mientras más solidarios seamos, pues mejor la vamos a librar. En efecto, doctora, y nos quedamos con ese llamado que usted nos hace a respetar la naturaleza en primer lugar, a ser solidarios con las personas que nos rodean y sobre todo a no afrontar la situación del coronavirus con miedo. Muchas gracias a la doctora Almudena por esta entrevista especial Descifrando el Coronavirus. Nos vemos muy pronto, en 7 días. Hasta la próxima.